Pues bueno, ahora vamos con Europa. Y no exactamente es esta Europa, sino que es esta Europa. En realidad el nombre Europa se le puso por esta princesa de aquí, en la cual se llamaba Europa. Y fue una de las mujeres a las cuales Zeus raptó. Ujú. Europa, no, el nombre de Europa, el de la princesa, no se cree que tenga nada que ver con el nombre del continente. En realidad ni siquiera se sabe por qué se llama así el continente. Em, pero bueno, aquí tenemos una representación pintada por el maestro de Rembrandt. Y bueno, básicamente la historia de Europa es que Zeus, al ver a la princesa, se enamoró y decidió bajar, transformado en un toro blanco. Europa, al verlo, decidió empezar a acariciarlo, le puso una corbata de flores y más cosas. Y se dio cuenta que era muy manso. Entonces se decidió montar en el toro. Entonces el toro, que era Zeus, se salió corriendo, ¿ok? Entonces, bueno, esa fue la historia de Europa, algo corta. Sigamos. Europa es la luna más pequeña, la luna galileana más pequeña de Júpiter, con 3.121 kilómetros. Aquí tendríamos una comparación con Mercurio. Y sí que se notaría lo pequeño que es, aunque aún así sigue siendo bastante grande para Mercurio. Mm, Su gravedad es de 1,31 metros por segundo al cuadrado, por lo que saltarías incluso más que en la Luna, o sea, es muy poca gravedad. Y bueno, una cosa peculiar de Europa es que es la Luna con más probabilidad de vida, porque tiene un núcleo de hierro, un manto rocoso. Y por aquí tiene una estenosfera, un lago de un océano de agua líquida abajo de la superficie, ¿ok? Y luego tiene la corteza de hielo. Por lo que sí, muy probablemente hay un océano hipotético, aunque bueno, este también puede ser un hielo caliente, ajá, algo caliente. No se sabe muy bien si sí existe este océano, es algo hipotético. Y tal vez sí pudo haber existido en algún momento del sistema solar, pero también puede ser que ya hoy en día ya solo sea una capa de hielo. Aunque las pruebas dicen que todavía sigue siendo un océano líquido. Vamos a verlo. Aunque es más pequeño Europa que la Tierra, como aquí vemos, no sé si está a escala, pero muy probablemente sí. em, Tiene incluso más agua Europa que la misma Tierra. Aquí podemos ver, la bola azul es básicamente la cantidad de agua que hay. ¿Por qué es esto? Porque el agua, que la profundidad de este océano, se cree que sea de 150 kilómetros bajo la superficie, ¿ok? De Europa. Y ya vimos que de la Tierra son solo 11 kilómetros. Lo más profundo, en realidad, de media, incluso podría ser 3 kilómetros o menos. Ujú. Por lo que tiene menos agua, menos profundidad. Entonces, aunque sea más grande, no, la capa es muy fina. Ujú. Entonces, bueno, continuemos ahora sí con las pruebas. Europa tiene este tipo de fracturas, las cuales se les llama crestas. Ajá. Estas crestas tienen tienen como sobresalen, tienen dos gradientes. Ajá. Y bueno, y es que se ha visto que aquí abunda lo que es el hielo de agua, es lo que abunda, sobre todo en las zonas más altas de aquí. Aquí tenemos un gráfico en el cual en la parte de abajo lo rojo está por encima de los 300 metros y en la superficie, que sería lo morado y el azul. Y bueno, aquí vemos material brillante que bueno, muy probablemente sea agua. Luego tenemos las lentículas. Las lentículas son una particularidad interesante de Europa. Bueno, en un momento vamos a explicarlo mejor. Ok, entonces,
en oscuro, en negro, voy a marcar la superficie de Europa. ¿Ok? Ahora, se cree que este mar de aquí abajo puede ser cálido. Ajá, una prueba más de agua. Ajá, el mar lo voy a poner en azul. ¿Y qué hace esto? Que el hielo de arriba, o sea, de abajo de la superficie, aquí, se calienta. ¿Ok? Entonces, como vimos en el manto, este hielo empuja hacia arriba. Y hay zonas en las que hace más calor que en otras. Ajá. Entonces, supongamos que aquí hace mucho calor. ¿Y qué pasa? Que como la superficie fría no puede aguantar tanto empuje, se deforma, ¿ok? Dejando una especie de cúpula, ajá, la cual se le llama lentícula. Ajá. La lentícula, la cual es una característica muy especial de Europa. También puede pasar lo contrario, en el cual en la superficie, en vez de abajo en la superficie estar caliente, está fría. Ajá, está más fría, no está tan caliente. Entonces, la superficie de arriba empuja hacia abajo y forma una especie de cuenco. Ajá, algo similar a esto. Ajá. Entonces hay dos tipos, digamos, de lentículas. Las que son cúpulas y las que son cuencos. Ujú. Entonces, bueno, ahora subimos a la presentación. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, los cuencos, aquí. O, por ejemplo, aquí podemos ver este tipo de cúpulas. Ajá. Pero bueno, esta es una prueba más. Vamos con las siguientes. También tenemos el terreno caótico, que hace, es fiel a su nombre, ya que, como vemos aquí, todo esto es terreno caótico. Igual podemos ver una que otra lentícula por aquí, por ejemplo, acá, o incluso esto podría ser. Y bueno, como vemos aquí, está todo muy distorsionado. Ajá. Este terreno caótico es bastante común en Europa. Y bueno, aquí también tenemos este tipo como de balsas, como icebergs. Son como una especie de placas las cuales flotan en el agua. ¿Por qué digo esto? Porque el terreno caótico se cree que se forma por lagos que están debajo de la superficie, ajá, como en esta ilustración, en el cual se rompe la corteza y quedan estos como icebergs, ajá, flotando, ujú, creando este tipo de estructuras. Entonces, bueno, también tenemos, por ejemplo, cráteres de impacto, ya que, bueno, también se me olvidó comentar que, por ejemplo, en Io también es muy poco, prácticamente no hay cráteres de impacto, son más volcánicos, por ejemplo, en Io. Esto es básicamente porque toda la lava rellenaría estos cráteres. Es igual aquí. Todo se renovaría, ajá, gracias a los muy probablemente géiseres o básicamente por el agua que sobresalga de la superficie. Entonces aquí tenemos un cráter de impacto que se llama el Ojo de Buey. Aquí lo podemos ver, está como círculo. Lo que está coloreado de un café rojizo es probablemente hielo de agua, pero sucio. En el cual muy probablemente el cráter que el impactador que rompió la corteza entró en el mar subterráneo y rompió toda esta capa de hielo. Ajá. Entonces esto se volvió a renovar por el agua de abajo y se formó este hielo sucio del impactador, ¿no? Pues bueno, sigamos. Aquí también esta estructura, la misma del ojo de buey, tiene anillos. Como vemos es una estructura la cual tiene una especie de anillos, los cuales van del centro hacia afuera. Ajá. Este tipo de anillos muy probablemente se formó porque de igual forma hubo una especie de terreno o fluido líquido en el cual estuvo durante el impacto y formó este tipo de anillos. Ajá. Muy probablemente se formaron por algún fluido que estuviese debajo de ella. Y bueno, también otra prueba es su atmósfera. Su atmósfera es muy tenue y sobre todo es de oxígeno. Ujú. Es muy, muy tenue. De hecho, aquí lo exageré mucho. En realidad es incluso más tenue que esto, prácticamente inapreciable. Esta supuesta atmósfera puede haberse creado a partir de géiseres que salieron a la superficie, dejaron todo este vapor de agua en su atmósfera y las partículas cargadas del campo magnético de Júpiter
se encargaron de destrozar estas moléculas de agua y dejaron solo el oxígeno. El hidrógeno, por ejemplo, se escapó, ya que el hidrógeno es el elemento químico más ligero de la tabla periódica. Entonces, ni siquiera la Tierra puede atraer al hidrógeno. Entonces, Europa no pudo atraer el hidrógeno, pero sí el oxígeno. Entonces, por eso tiene una atmósfera enteramente de oxígeno. Y muy probablemente este hidrógeno se quedaría en una nube de acreción, la cual formaría una especie de también una mancha en sus auroras. Esta es la de ella, no sé si recuerdan, la pongo en rojo, y la de Europa la pongo en blanco. La de Europa está aquí. Es muy tenue, prácticamente no se ve mucho, pero sigue estando ahí. Entonces, bueno, continuemos. Otra posible teoría es que Europa pueda tener un campo magnético, ¿ok? Porque no sé si vean este filamento de aquí, es el campo magnético de Júpiter, una de las líneas de campo magnético que tiene Júpiter que atraviesa Europa. Y básicamente la sonda Galileo descubrió que Europa distorsionaba esta línea, del campo magnético, por lo que es probable que tenga una especie de campo magnético el cual distorsione este filamento. Aunque bueno, todavía no sé, sigue siendo una hipótesis. Lo más probable es que este propio campo magnético incide bajo la superficie y llegue al océano salado. ¿Por qué salado? Si tú agarras agua sin ningún tipo de mineral ni nada, sin ningún tipo de sal ni nada, solo agua, y te metes en ella y adentro pones una corriente eléctrica, no te vas a electrocutar porque el agua es un muy mal conductor, no tiene mucha resistencia a la electricidad. Entonces, pero si le pones sal, ahí sí ya empieza a ser un mejor conductor y ahí sí ya te podrías electrocutar, ¿ok? Entonces, incide aquí y el océano salado provoca electricidad. Y si provoca electricidad, muy probablemente provoque un campo magnético. Y esto no es necesariamente malo que haya electricidad, ya que esto puede aportar energía. Y como ya vimos, la energía es necesaria para la vida, por lo que otro punto más. Y también Europa puede brillar en la oscuridad. ¿Por qué? El campo magnético de Júpiter tiene muchas partículas cargadas, las cuales llegan a la superficie de Europa y rompen las moléculas de agua, de hielo de agua. Entonces dejan solamente hidrógeno y oxígeno, las cuales suben a la superficie. Pero estos se excitan y suelen soltar un color. Entonces lo más probable es que Europa tenga un color, o sea que la oscuridad tenga un color como ligeramente verde, azul y a veces blanco. Algo similar a esta ilustración de aquí. Ahora sí, veamos más directamente las causas de vida, ya que Europa puede tener en este océano, si está en contacto con su manto, el cual está hecho de roca y, mucho, y rico en minerales, se puede formar calor, en el cual podría subir en forma de fuentes hidrotermales, como aquí, y podrían repartir al agua todo este manto rico en minerales, por lo que tenemos minerales y además de que también produce calor, por lo que este calor y más igual produce energía, por lo que también daría más posibilidad a la vida. Como vemos en la Tierra también hay de este tipo de fuentes hidrotermales. Aquí hay una foto de la Tierra y bueno, se cree que de aquí la vida surgió. Al inicio de la vida de la Tierra se empezaron a formar fuentes hidrotermales y se formó la vida. Otra causa es que el Hubble detectó una especie de auroras, ¿ok? Esta mancha de aquí es un gráfico en el cual se ve estas auroras. Es una tenue luz en la cual se vio en ultravioleta y esta aurora, esta tenue luz, se encontró que era de hidrógeno y oxígeno. Entonces es una prueba de que puede ser que haya un geyser aquí, el cual pueda venir de las fuentes hidrotermales, como vemos por acá, en las cuales
sale a la superficie en forma de géiseres. Aquí también puede ser, y en este caso, gracias al toro de Io, se forme estas auroras, digámoslo así. Reaccionarían el toro con su atmósfera y forman una especie de aurora. Muy tenue, pero una aurora de hidrógeno y oxígeno. También el mismo Hubble detectó en ultravioleta estas imágenes en las cuales también se detectó una posible pluma. Es básicamente esto. Ajá. En estas imágenes se pretendía detectar la tenue eh, atmósfera de Europa, ya que todo esto azul que vemos es Júpiter en ultravioleta. Entonces esperaba que al pasar Europa, adelante de Júpiter, pudiéramos ver algo de su atmósfera. Pero se detectó una especie de geyser, que son estas luces blancas. Uno fue en 2014 y el otro fue en 2016. Lo más curioso es que fueron prácticamente en el mismo lugar, se detectaron en el mismo lugar. Entonces esa es otra prueba muy convincente de géiseres, aunque puede ser otra cosa. Aunque también en donde se detectaron estos géiseres, aquí, se detectó justo en esta zona mucho calor. Se detectó una zona muy caliente, la cual puede ser que haya sido gracias al agua. Esto de aquí es un cráter, ajá, se llama el cráter Pigwil, pero no se cree que no se cree que tenga nada que ver con estas plumas, si es que existen estas géiseres. Y bueno, otra cosa que podemos encontrar es ácido sulfúrico. Como vemos, lo blanco, aquí, estas zonas, sería hielo de agua relativamente pura. Y lo rojo, que sería esto, las franjas que vemos, muy probablemente sea agua combinado con ácido sulfúrico, ajá, o sulfato de magnesio, o sea, sales de magnesio. Puede ser o sales o ácido sulfúrico, o incluso los dos. Para que más o menos vean qué hace el ácido sulfúrico, esto es lo que le dice a una tela al propio ácido sulfúrico, o esto es lo que le hace una estatua, el ácido sulfúrico. Es bastante peligroso, aunque también aquí lo podemos encontrar bastante repartido en su superficie. Aquí lo blanco son las regiones donde hay mayor cantidad de ácido sulfúrico, congelado obviamente, y las partes oscuras son las que menos. Ujú. Y bueno, también se cree que estas zonas que vemos aquí, que son marrones de Europa, muy características, puedan ser ácido sulfúrico o sales, ujú, las cuales salen a la superficie gracias a una de dos, por ello, el cual en alguno de sus volcanes soltaría este azufre, llenarían el toro o directamente puede ser que caiga por casualidad en Europa. Ujú. Caigan y este azufre llega a la superficie de Europa y se convierte en ácido sulfúrico. Ajá. Aunque bueno, esto no se sabe muy bien. También otra posible teoría es que venga de una fuente hidrotermal. Ajá. Que de las mismas fuentes hidrotermales pueda salir el ácido sulfúrico. Ajá. Y salir a la superficie mediante géiseres, los cuales rellenarían la superficie. Ujú. ¿Y esto es necesariamente malo para la vida? Pues no necesariamente, ya que puede generar incluso energía, lo que podría ayudar incluso a esta vida. Entonces, bueno, tampoco hay que alarmarse tanto por esto. Y bueno, el James Webb también fotografió a Europa. Esta es una foto de James Webb. Y bueno, las zonas blancas aquí son dióxido de carbono, ¿ok? Justo se tomó en esta zona amarilla de aquí, la cual se llama Tararrayo. Esta es una zona curiosa, ya que aquí se detectaron mucho cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? Una forma compleja de decirle a la sal. Ajá. Básicamente se detectó sal. Entonces, ¿esto qué indica?
que debajo de la superficie puede salir toda esta sal del mismo mar y al congelarse, que toda esta sal. Ajá. Aquí podemos ver algunas fotos más del James Webb y bueno, las zonas blancas son las que contienen dióxido de carbono. Lo bueno de esto es que puede ser que este dióxido de carbono haya salido del mismo océano. Sería una gran noticia porque podría evidenciar aún más que hay vida. ¿Por qué? Porque el carbono es el elemento principal para la vida. Si quieres vida, sobre todo necesitas carbono. Y para ello, pues, no se sabía del todo bien si había dióxido de carbono o no en Europa hasta que llegó el James Webb. Ajá. Entonces, este dióxido de carbono puede venir de este mar, el cual podría dar aún más pruebas de vida. Sigamos. Y bueno, muy probablemente este tipo de vida no se pueda formar. Ujú. O este tipo de vida. Ujú. Muy probablemente no se podría formar. ¿Por qué? Es probable, pero muy poco probable que pueda haber un ser vivo como un alien o incluso un cangrejo. Lo más probable que haya ahí ni siquiera sería incluso que haya células, sino podrían ser incluso moléculas complejas, las cuales podrían evidenciar las que en un futuro podría convertirse en vida. Ajá. O incluso sí que podremos encontrar algún tipo de vida, pero de microbios, no de este tipo. Así que también, igual puede ser que haya un mar, pero no haya vida. Puede pasar. Entonces tampoco hay que emocionarnos y confirmar que aquí haya vida. Es solo una probabilidad. Y bueno, pero ¿de dónde viene todo este mar? Es muy similar ahí. La resonancia orbital también está, la tiene Europa. Y esto, como ya vimos, la resonancia orbital evita que su órbita se vuelva completamente circular, por lo que forma una especie de elipse, ajá, la cual tiene un perihelio y un afelio. Ujú. Y cuando pasa en el perihelio se estira mucho, ajá, formando fricción en las rocas y formando calor. En este caso, en Europa, el calor formaría agua, ujú, un océano. Y aquí podemos ver algunas de sus fracturas. Las fracturas que son muy comunes en Europa, muy probablemente sean por esto. Entonces, aquí tenemos estas fracturas, este tipo de fracturas, en las cuales se llaman crestas. Ajá. Esto es cuando la superficie se estira y repentinamente se cierra, ajá, formando este tipo de picos. Ajá. Y bueno, luego tenemos otro tipo de fracturas como esta, en la cual se abre la superficie, pero no se cierra tan repentinamente. Entonces, básicamente el agua se congela y forma este tipo de estructuras. Esta agua también que se congela, podría tener sales, por lo que podría tener un color rojizo. De hecho, por eso la superficie de color rojizo de Europa. Como vemos así, aquí la mayoría de las fracturas tienen un color rojizo, lo que podría evidenciar sales. Ujú. Otra peculiaridad que podemos ver sobre sus fracturas es sobre la posición de estas fracturas. Vamos a verlo. Entonces, bueno, si por ejemplo aquí tuviéramos a Europa y se estirara y formara estas grietas, solo digamos que las formaría en una dirección, que sería horizontalmente. Ajá. Solamente serían paralelas. Ajá. Entonces, ¿qué hace que estas grietas no sean paralelas? Ya que, como vemos, se cruzan, son irregulares y así. Pues bueno, lo que muy probablemente, y otra prueba de un hipotético mar, es porque al estar esta corteza flotando en un mar, empieza a girar, ¿ok? Y entonces la corteza empieza a girar y se empiezan a formar más grietas durante, no sé, cientos o millones de años. Empiezan a extenderse y cortarse a varias direcciones, ajá, formando estas características que, bueno, ya son muy de Europa. Y bueno, ahora sí veamos su paisaje, el paisaje de Europa. Y bueno, y es que aquí tenemos, por ejemplo, terrenos extraños, miles de estas fracturas, las cuales a veces se cortan. Es un paisaje muy caótico, pero a la vez muy
muy bonito. Estas son unas fracturas de cerca. Esta es una fractura gigante, la cual, bueno, es en verdad grande. Y bueno, aquí tenemos una de las vistas con mayor calidad de Europa. Para que te des una idea, más o menos esta vista es como si estuvieras en un avión. Y ahora sí, veamos las misiones. Bueno, en 2024 se planea lanzar el Europa Clipper, el cual en un aproximado llegaría en 2031, 32, por ahí. Y bueno, esta sonda se va a especializar en sobre todo Europa, ajá, y nos va a ayudar a resolver los misterios que se tenían previos a esta misión. Por ejemplo, tiene un océano, tiene campo magnético y muchas más otras cosas. Ujú. Luego tenemos la misión JUICE, la cual ya se lanzó y ya se planea que llegue en 2030. Y bueno, aunque este va a estar especializado en Ganímedes, que es la luna que en un momento vamos a ver, también va a pasar por Europa. Y bueno, luego tenemos el Europa Lander, que este sí es un proyecto hipotético. Todavía no se sabe muy bien si sí se va a lanzar o no, pero el proyecto es mandar una especie de rover a su superficie para que básicamente lo explore. Y bueno, esta es una de las mejores fotos de Europa y es que es un lugar lleno de misterios, pero a la vez al verlo también te deleita con sus patrones, sus fracturas y bueno, también con la idea de que en un futuro probablemente sabremos más sobre esta luna, si es que en verdad puede tener un océano y con ello vida. Así que bueno, esta es una foto de Júpiter y Europa. Ahora sí, pasemos a Ganímedes.